Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar el día de hoy. Hoy vamos a presentarles un webinar acerca de enlaces troncales de alta capacidad para largas distancias con el nuevo modelo de radio Integra X. ¿Sí? Eh, Primero quiero saludar a todas las personas que están aquí en el chat desde Argentina, Venezuela, Perú, Nicaragua, Colombia, etcétera. Por favor, a lo largo de todo el webinar pueden ir dejando sus preguntas en el chat y cuando se esté finalizando dejaremos un espacio para dar respuesta. ¿Sí? Entonces, comencemos. SAF, con más de 30 años de experiencia, SAF Técnica ofrece dispositivos innovadores de alto rendimiento para la transmisión de datos por microondas, analizadores de espectro y soluciones de IoT, proporcionando productos fiables a nuestros clientes en más de 130 países. Estas tres verticales, las que podemos ver en pantalla, tenemos microondas, analizadores de espectro y la vertical de Aranet de IoT, donde nos vamos a enfocar el día de hoy todo el tema de microondas en bandas licenciadas. Presencia de SAF técnica a lo largo del planeta. Entonces, tenemos presencia en más de 130 países con cuatro diferentes oficinas distribuidas alrededor del planeta, donde la principal y la fábrica se encuentra en Riga, Letonia, eh, una, base- una segunda oficina en Norteamérica, otra en Asia y desde donde hoy les dictamos este webinar en Bogotá, Colombia. SAF Técnica cuenta con más de 280 empleados y entonces, contiene más de un 65% de los 280 empleados trabajando en investigación y desarrollo. Esto que nos permite tener una capacidad para ofrecer soluciones altamente personalizadas en función de las necesidades del cliente, laboratorios internos para garantizar un rendimiento y calidad constante y cumplir diferentes certificaciones, tales como la ISO 9001, etc. Principales mercados y aplicaciones para esta vertical que les vamos a hablar el día de hoy: TV y radio broadcast, comunicaciones críticas, gobierno y agentes reguladores, militar y defensa, trading de alta frecuencia, telecomunicaciones e inalámbricas, oil and gas, utilities o servicios públicos, donde principalmente funcionan estos equipos. Y bueno, continuando y dándole ya pie y la palabra al speaker de hoy, Jonathan Cubis, quien es nuestro General Manager, perdón, Microwave Manager. Jonathan, te cedo la palabra y estaré atento a sus preguntas en el chat. Buenos días, Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Como me presento yo, Andrés Rojas, soy Jonathan Cubides, especialista en radios microondas. Y bueno, hoy no solamente vamos a hablar de enlaces troncales de alta capacidad, sino que también vamos a descifrar exactamente cómo podemos implementar radioenlaces de larga distancia y de altas capacidades. Sé que su tiempo es un recurso demasiado valioso, así que mi compromiso hoy es que se lleven una herramienta práctica y un conocimiento nuevo para que puedan aplicar en sus redes desde mañana mismo. Así que bienvenidos. Bueno, lo primero es hablar de la actualidad y el contexto del mercado de las redes inalámbricas o redes de conectividad en todos los sectores de la industria. Sabemos que tenemos un crecimiento acelerado del tráfico de datos, como lo son video, como es la conectividad al cloud, como es la exigencia hoy en día, por ejemplo, del teletrabajo y de mantener una conectividad y un alto valor de streaming, por ejemplo, en nuestras redes de conectividad. Así que nos vemos enfrentados a redes cada vez más exigidas, que necesitan traficar mucho más capacidad y a su vez necesitan una alta disponibilidad y baja latencia en estas redes. ¿Listo? Ya que el mercado así lo exige.
Ahora bien, em, además de la problemática o el contexto real del mercado, también contamos con problemáticas asociadas a los problemas reales en campo. ¿Cuáles son estos grandes retos? Lo que es, por ejemplo, la saturación de enlaces existentes, ¿cierto? Los altos costos en el despliegue de fibra óptica o de redes ópticas. Por ejemplo, otro es el espectro en 5.8 bastante saturado, que aunque es un espectro de uso libre, en muchas de las zonas geográficas de toda la región, el espectro en banda libre se encuentra bastante saturado y muchas veces encontrar una disponibilidad, un espacio en el espectro es bastante complicado. Y una última que es bastante crítica muchas veces son los tiempos largos de implementación, por ejemplo, de redes de fibra óptica, donde debemos contemplar, por ejemplo, el arrendamiento de postería, de pasar todo el tráfico, toda la fibra óptica por ductos, por zonas bastante complicadas, atravesar ríos. Estas zonas geográficas de Latinoamérica sabemos que tiene bastantes zonas montañosas donde se hace bastante retador el tema de un despliegue de fibra óptica. Entonces los tiempos se nos alargan bastante en el tema de las implementaciones. Para esto el reto es claro, ¿verdad? Básicamente es cómo duplicar, triplicar o por lo menos aumentar la capacidad de su red troncal en estos momentos sin disparar los costos de infraestructura o licenciamiento del espectro. Entonces partimos del hecho de que empezamos es a definir qué es una tecnología de microondas. Entonces, la tecnología de microondas se refiere al uso de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia situadas en el espectro más o menos entre los rayos infrarrojo y las ondas de radio convencionales. Normalmente de manera teórica se menciona que el rango de frecuencia suele oscilar, perdón, entre los 300 MHz y los 300 GHz. En el mercado actual de las microondas o de las bandas licenciadas se utilizan las bandas desde aproximadamente 2 GHz hasta 80 GHz, denominada banda milimétrica. ¿Listo? Entonces, las, la utilización de ondas de radio me permite transmitir y recibir señales moduladas, las cuales contienen datos que fueron transmitidas por el aire. ¿Listo? Conecta ubicaciones que tienen una línea de vista directa. Este es el primer parámetro que debemos tener en cuenta y es que todas los enlaces punto a punto de radios microondas deben tener línea de vista directa. ¿Listo? Em, ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema de radio o de un sistema de radio microondas? Básicamente son tres, aunque cuenta con otros que les llamamos accesorios en una implementación, pero básicamente son tres. Entonces, el primero es el módem, el cual procesa el tráfico de datos y modula o demodula para su transmisión o su recepción. Entonces tenemos la parte del módem. La parte de radio, que es la parte de RF que conocemos, filtra, amplifica y convierte esta señal hacia o desde una frecuencia portadora de microondas seleccionada. Entonces, donde yo fijo justamente el parámetro de potencia de transmisión, donde fijo la portadora o la frecuencia exacta que voy a utilizar para montar mi señal y poder llevar los datos de un sitio a un sitio B. Y por último, tenemos la antena, quien es el elemento pasivo, el elemento que me permite incluir una ganancia, ¿cierto? Dentro del sistema, precisamente para poder llevar esa señal de RF desde un sitio a un sitio B, atravesando los obstáculos o las pérdidas que se tengan eh, digamos, en ellas, como lo es superar el tema de la zona de Fresnel, curvaturas de la Tierra, las pérdidas en espacio libre, las pérdidas que pueden, por ejemplo, generar todo el tema de cableado o conectorización. Entonces, la antena es justamente ese elemento que me permite insertarle ganancia al sistema para que mi señal pueda transmitirse a lo largo de una distancia. ¿Listo?
Entonces, hay que mencionar también las topologías. Entonces, las topologías a nivel de radio básicamente se resumen en tres. Tenemos todas las topologías, perdón, las configuraciones full indoor, es donde todos los componentes del sistema de radio, que ya los vimos, exceptuando la antena, o sea, la parte de radio modem, se encuentra completamente instalado en el interior, normalmente en un rack o en el shelter o en el cuarto de comunicaciones, como nosotros lo denominamos. Y lo único que sale y que se ubica en la parte de la torre es la antena. Entonces, esto tiene una serie de ventajas eh, que las cuales son, por ejemplo, gestionar desde un lugar cubierto y protegido, hacer la gestión de todo la línea de transmisión, o sea, de todo el radio como tal. Solamente la antena es la que va en el exterior, entonces es la que va a ser resistente a la intemperie. Al ser un elemento pasivo no se ve vulnerable, por ejemplo, a fallos por caídas de rayos. Entonces, toda la electrónica está interna dentro del shelter y, digámoslo así, protegida de todas estas descargas de rayos. ¿Listo? ¿Qué implica hacer un montaje full indoor? Bueno, mayor espacio en el rack. Quiere decir que los cuartos de comunicaciones los van a ver un poco más llenos de equipos, ¿cierto? Es una posición fija la cual van a tener estas soluciones em, y va a tener un poco mayor de dificultad para gestionar el tema de la disipación del calor. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta un poco eso porque pues al estar todo cubierto, pues los equipos van a tender un poco a sobrecalentarse, pero esta problemática se ha resuelto ya de múltiples maneras. Otra topología que la cual podemos implementar a nivel de microondas es la denominada split mount. Este modelo o este tipo de montaje me permite separar las dos componentes de radio, que es el módem y el RF. El módem, la parte de módem estaría interna en el shelter y como a través de un cable IF puedo conectar ese módem con el módulo RF que va acoplado normalmente con un acople directo a una antena y el módulo de RF va a estar puesto junto con la antena. Entonces, esto me va a permitir gestionar también desde un lugar cubierto, o sea, voy a poder gestionar el equipo desde el shelter. Se ocupa menos espacio en el shelter, ya que estas unidades son muy pequeñas. Cada componente del sistema es independiente, o sea, es más fácil de seleccionar, sustituir o realizar en los mantenimientos. Entonces, normalmente en una solución de estas, el equipo que más tiende a sufrir daños es la parte de RF y es un módulo que es fácilmente cambiante. Listo, se necesita, bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que se necesitan más cables, ¿cierto? Para conectar justamente estos módulos y requiere una protección adicional contra rayos en la parte de RF, ¿cierto? La antena sigue estando afuera, listo. Y lo que normalmente conocemos hoy en día a nivel de soluciones de radio son las soluciones full outdoor. Quiere decir que todos los componentes del sistema de radio están instalados completamente en el exterior. Entonces, esto tiene una serie de ventajas costo efectivas que me permiten tener toda la electrónica del radio junto con la antena en un solo módulo. Es mucho más portable o mucho más portátil. La instalación y la configuración se hace mucho más rápida. Tiene muchísimos menos accesorios y cables necesarios. Normalmente casi siempre bajamos con un solo cable desde la radio hasta el shelter, máximo dos, y tiene una mejor disipación del calor del radio, ya que está pues completamente externo, no va a sufrir por temas de calentamiento de la unidad de radio modem. Y el tema a tener en cuenta con este tipo de soluciones es que es un poco difícil para el mantenimiento del acceso. Entonces, en algunos nodos donde su acceso es bastante complicado, pues se vuelve un poquito tediosa la tarea, pero pues se ve reflejado en cuanto al tema de una disminución de costos en este tipo de topologías. Y no se pueden sustituir las partes, quiere decir que si la terminal completamente se quema por una caída de rayo, etcétera, lo que debemos hacer es
cambiar o reemplazar completamente la unidad. ¿Listo? Ahora bien, el Integra X, que es el radio del cual estamos hablando en esta oportunidad en el webinar, ¿cierto? Es un radio completamente full outdoor, ¿sí? En una sola carcasa que me permite, como les mencionaba, tener un acoplamiento directo con la antena, bajar más o menos dos, tres cables, tiene un diseño compacto, un rendimiento optimizado, y el radio, las soluciones Integra X las tenemos en dos tipos de topologías, tanto full outdoor, que es la que vemos en la imagen, como las soluciones full indoor. ¿Listo? Eh, no son simplemente radios, son plataformas de ultra alta capacidad integradas en una sola unidad, como les he mencionado. Estamos hablando de tecnologías diseñadas para quienes no pueden permitirse fallas ni limitaciones de velocidad en sus enlaces de larga distancia. ¿Listo? Ahora bien, hablando un poco más de producto, el Integra X, que es la unidad Full Outdoor, tiene una compatibilidad máxima con la eficiencia espectral. Cuenta también con una parte de switching multi-gigabit dual. TX significa que en un solo chasis, prácticamente en un solo chasis, yo cuento con dos unidades de radio, tanto la parte de modem como la parte RF. Tiene incorporado un OMT integrado e interno que me permite soportar la funcionalidad de EdgePeak y tener potencias de hasta 31 dBm de salida. Entonces, para resumir, la unidad o la terminal Integra X es básicamente tener dos radios dentro de un solo chasis, y poder así tener capacidades mucho más altas y en distancias mucho más largas. La, la mejor ganancia del sistema en el mercado en estos momentos. Cuenta con soporte de ACM, que es la modulación adaptativa. Entonces, las condiciones climáticas son uno de los factores que desmejora mi enlace de RF, pero esta funcionalidad de ACM me va a permitir hacer una graduación de la modulación, una disminución para que el enlace no me caiga a cero, sino que haya una priorización de tráfico cada vez que yo hago una disminución en la modulación. Ahora bien, el enlace o los radios tienen la capacidad de evaluar el parámetro que me permite saber durante la trayectoria del enlace ya las condiciones climáticas mejoraron, entonces él vuelve a aumentar la modulación para llevarlo a la máxima capacidad de operación o de trabajo. Cabe resaltar también que la terminal de radio me permite tener una capacidad de hasta 2.2 gigabps, una sola terminal full duplex, ¿listo? Esto es capacidad completamente full duplex. 2.2 gigas de transmisión, 2.2 gigas de recepción. Las bandas de frecuencia en las cuales puede operar en estos momentos es desde 4 gigahertz hasta 38 gigahertz para el Integra X, pasando por las bandas más comerciales como lo son 6, 7, 8, 11, 15, 18, 23 gigahertz. La modulación que permite es hasta 4096, soporta los anchos de canal tanto ETSI como FCC hasta 112 MHz, y diferentes tipos de configuraciones como lo son de redundancia, 1 más 1, Space Diversity, Hot Standby, etcétera, o de agregación como lo es el 2 más 0, EdgePeak, o hasta el 4 más 0. Los puertos que tiene esta terminal son tanto eléctricos gigabps como de fibra, en este caso dos puertos SFP soportando hasta 10 gigabps por cada puerto. Adicional, cuenta con una alimentación directa, o sea, un puerto DC por el cual yo lo puedo alimentar directo, el cual le da mayor confiabilidad a la hora de alimentar la terminal y los datos, trabajarlos, por ejemplo, por un puerto de fibra óptica.
Listo. El Integra X también en su versión Full Outdoor me permite hacer una configuración 4+0 con una sola antena, así como lo vemos en la imagen. Me permite tener una capacidad o llegar a soportar capacidades de hasta 4.4 gigabps con una agregación a nivel de capa 1 y utilizando los canales de hasta 112 MHz. ¿Listo? Esto me permite ahorros de espacio en la torre al manejar una sola antena, pero con dos módulos o con dos terminales de radio acopladas a un OMT híbrido que me permite hacer esa configuración para poder llegar a estas capacidades tan altas. Y no está de más mencionar nuestra radio Integra X unidad Full Indoor o la FIDU. Es básicamente las mismas características de nuestra radio Full Outdoor Integra X, pero en un chasis completamente adaptable a un rack, una unidad completamente Full Indoor que me presenta adicional a la terminal Integra X, me presenta una pantalla LCD que me permite la supervisión del estado de la gestión del equipo ahí mismo en el shelter. Adicional, tiene redundancia a nivel de alimentación del puerto DC. Esto con el fin, pues, de asegurar por múltiples sistemas de alimentación que mi terminal de radio siempre va a estar operativo. ¿Listo? Mm, Básicamente, esta es una imagen que me puede más o menos ilustrar cuáles son las distancias aproximadas de las cuales yo puedo alcanzar con nuestros radios Integra X, eso siempre y cuando teniendo en cuenta múltiples factores como lo son la zona de lluvia, como lo son la disponibilidad que quiero alcanzar, como lo es el ancho de canal el cual voy a utilizar. Entonces, toda esta cantidad de parámetros se correlacionan para poder tener una serie de resultados a nivel de capacidades y de distancias y demostrar así que nuestra solución de Integra X permite altas capacidades en muy largas distancias. ¿Listo? Además, al ser estas soluciones de Full Outdoor me permiten tener soluciones portátiles o portables de microondas. Como se ve en el esquema, puedo tener una estación base, un radio totalmente fijo en torre y tener trípodes o estaciones móviles como enfocadas, por ejemplo, al tema de retransmisión, al tema de controles móviles, servicios de emergencia o unidades militares que me van a permitir tener un sistema de autoalineamiento ubicados normalmente, como se ve en la imagen, por ejemplo, en la parte superior del techo de una unidad móvil, el cual se va a autoalinear o autoajustar hacia una torre o hacia un radio que yo tenga en torre, específicamente para soluciones de militares y de retransmisión de datos como lo es video, televisión, broadcasting, etcétera. ¿Listo? Ahora, cabe resaltar algunos casos de éxito que hemos tenido acá en la región de Latinoamérica. Uno de ellos, y bastante importante en cuanto al tema de largas distancias, es una red troncal en la región de Salta, en Argentina, el cual cuenta con una serie de minas de litio que necesitan intercomunicar diferentes sitios y generar su red troncal para poder llevar todo el tráfico que se requiere en este tipo de comunicaciones. Entonces, un resumen es, la implementación es de una red de alrededor de 20 enlaces troncales aproximadamente, los cuales varios, no todos, están en distancias superiores de 100 kilómetros. Logramos 3 gigabps full duplex en un modo 4+0, como les mencionaba, utilizando, como se ve en la foto, utilizando el HOMT o el OMT híbrido, manteniendo una disponibilidad superior a 99.96%, antenas aproximadamente entre 1.8 y 2.4 metros de diámetro, y utilizando pues anchos de canal de 112 MHz, que es el más amplio que me soporta el radio en bandas de frecuencia de 6 y 7, 6, 7 y 8 GHz. ¿Listo? Ese es uno de los más importantes. Si se dan cuenta, es una capacidad bastante alta para unas distancias tan
tan significativas como lo son enlaces superiores a 100 kilómetros. Otros casos de éxito, cabe resaltarlos, son, por ejemplo, una red completa en toda la isla de República Dominicana con radios de enlace Integra para la solución de conectividad del 911, que es el canal de emergencias de la isla. Comunicaciones críticas para las redes de conectividad de estaciones Tetra en diferentes entidades como lo son, por ejemplo, Policía Nacional del Perú, la Gendarmería en Chile o minas hacia el sur de Chile y Argentina. También contamos con un protagonismo en el sector del broadcasting digital, las comunicaciones entre estudios de televisión y los sitios de propagación. Entonces, como lo son canales de televisión en diferentes países de la región. También en una minera en Chile, específicamente, tenemos algunos par de enlaces también superiores a 100 kilómetros o alrededor de 100 kilómetros, transportando 1 giga de capacidad. Y no está de más también mencionar que la robustez de los equipos SAF Técnica permite implementar soluciones hasta en la Antártida completamente funcionales. Así como lo ven en la imagen, son equipos completamente congelados que aún así están operando desde hace más de 10 años. ¿Listo? Algunos de nuestros principales clientes en toda la región, empresas principales de petróleos, mineras, de utilities, de servicios, integradores, etcétera. ¿Listo? Y cabe hacer un resumen rápido de lo que son las radios microondas de SAF. Básicamente nos enfocamos en este webinar en toda la familia o de la serie Integra, la cual es un radio completamente todo en uno, ya sea full indoor o full outdoor, como les mencionaba, pero contamos también con otras líneas de radios que podemos ver en otros webinars, que vamos a mencionar en otros webinars, como lo son las series de radios Phoenix, que son sistemas split mount, los cuales me permiten transportar o traficar tráfico, protocolos con protocolos asociados a E1, T1 o TDM y ASI, en este caso, protocolos ASI que están asociados a temas de broadcasting. Eso en cuanto al tema de las líneas de radios microondas en bandas licenciadas y adicional tenemos nuestra serie Freemail, que en este caso ya contamos con producto Freemail 60 GHz y próximamente estaremos lanzando al mercado nuestra línea Freemail 5 que va a operar en la banda libre de 5.8 GHz. FDD para enlaces punto a punto. ¿Listo? Y adicional, pues no está de más mencionar nuestros servicios, los servicios que presta SAF a nivel de preventa. Por ejemplo, contamos con toda la asesoría y consultoría previa a un proyecto de microondas, donde nosotros hacemos todo el acompañamiento profesional y especializado de entender qué se requiere para hacer la implementación de radio, todo el tema de frecuencias, todo el tema de entendimiento de capacidades, limitaciones a nivel de, por ejemplo, de torres, diámetros de antena, etcétera. Toda esa asesoría previa y consultoría la prestamos nosotros, eh, además de los cálculos de enlace que ya requiera como tal toda la topología de red. Entonces, si se requiere uno, dos, tres o hasta 50, 100 enlaces de una topología, de una red, nosotros contamos con una herramienta la cual hacemos todos los cálculos de enlace donde vemos la viabilidad real del enlace y llegamos a unas conclusiones de si es completamente viable por diámetros de antena, por capacidades logradas, por líneas de vista, etcétera. Entender si nuestra topología es completamente aceptada. Ahora, también contamos con una serie de servicios postventa, ¿sí? Los cuales son bastante importantes porque les estamos dando la garantía de que no es que les brindemos o les suministremos una solución de equipamiento y los dejemos completamente solos. En este caso, nosotros además damos un servicio completamente de postventa en cuanto a la formación de los productos SAF,
ya sea en sitio, ya sea remota. También ofrecemos un acompañamiento en la puesta en marcha y configuración de los proyectos, de esa fase inicial de implementación. Podemos, junto con nuestros partners aliados en cada uno de los países o nuestros diferentes canales, hacer una coordinación de frecuencias autorizadas, o sea, hacer todo el tema de trámites ante las entidades regulatorias de cada país. ¿Sí? Hacemos también pruebas de aceptación en sitio, entonces hacemos una implementación de uno de los enlaces aleatoriamente de todo el proyecto, de toda la red y hacemos el levantamiento de la aceptación en sitio por parte de nuestros clientes. Tenemos una asistencia técnica 24/7 completamente en inglés y pues la fortuna acá en Latinoamérica de tener la oficina en Bogotá, Colombia, con un horario bastante cercano a todos los países de Latinoamérica y en un idioma pues en español, este soporte que normalmente está constantemente las 8 por 5 en el mes de asistencia técnica en español. Una sustitución al día siguiente, contamos también con garantías extendidas en caso tal de que se requiera. Podemos completar hasta 5 años de garantía para nuestras soluciones de Integra X y además también podemos brindar sistemas de supervisión o lo que llaman sistemas de gestión NMS para todas nuestras redes de, de radios microondas en banda licenciadas. ¿Listo? Básicamente esto era lo que yo les tenía preparados para el día de hoy. Una presentación a nivel de producto. Recuerden que nuestro radio Integra X es un radio que se puede conceptualizar como dos radios en un mismo chasis, permitiéndome así altas capacidades en distancias muy largas, siempre y cuando haya línea de vista. ¿Listo? Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, muchísimas gracias, Jonathan, por esta presentación que nos has entregado. Eh, Primero, los quiero invitar a dejar sus preguntas en el chat o también en el banner que tienen en la parte inferior van a encontrar un correo de contacto o un WhatsApp para que también puedan dejar sus preguntas o consultas después de que finalice el webinar. Pero voy a proceder con un par de preguntas que han dejado en el chat. Entonces, Carlos nos pregunta, ya lo mencionaste, pero ¿en qué rangos de frecuencia opera? Normal. Integra X. Listo, perfecto. La solución de radios Integra X, ya sea full indoor o full outdoor, está presente en las bandas de frecuencias licenciadas que parten aproximadamente desde 4 GHz hasta 38 GHz, pasando por las bandas más comerciales como lo son 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23 GHz. Perfecto, gracias. Nicolás González nos hace otra pregunta que dice, ¿con qué tipo de cables utilizan para cada caso en el tipo de las topologías para subir a la torre? Listo. En la solución full outdoor, completamente full outdoor, manejamos cable de cobre Ethernet, ¿cierto? El par de cobres de Ethernet, normalmente con protección a la intemperie, cables FTP o STP, Ethernet entre el PoE normalmente o entre el switch directamente, si se va a conectar de esa manera, y la terminal de radio en la parte de arriba. En la topología tipo split mount, la comunicación entre la IDU y la ODU normalmente es con cable coaxial y se le denomina cable de frecuencia intermedia o cable IF. Y para la solución full indoor, que es donde solamente la antena está afuera y tenemos toda la electrónica dentro del shelter, se comunica o sale una guía de onda desde la terminal de radio hacia la antena. Perfecto, gracias. Pasemos a otra pregunta. Víctor Argondoña nos pregunta, buenos días, estimado Jonathan. En el caso para
que el enlace sea 1 más 1 J standby si la unidad tiene dos radios integrados. En el caso bajan dos cables hacia el módem o se coloca cada módem por cada cable RF. Sí, cuando voy a hacer una implementación de radio 1 más 1 utilizando radios Integra X, tengo que colocar un OMT en la parte externa que me va a separar justamente las señales de RF de cada uno de los módulos de RF que están incorporados dentro del mismo chasis. Entonces, es como si yo tuviera ya los dos radios, pero en un mismo chasis, un radio lo voy a sacar hacia una de las antenas, bueno, en el caso de Space Diversity, hacia una antena y otro cable por el OMT sale hacia la otra antena. Entonces estoy dividiendo el radio que ya los dos radios que se encuentran en el mismo chasis los estoy dividiendo para utilizar la funcionalidad 1 más 1. Perfecto, gracias. Nos preguntan múltiples veces cuál es la herramienta de cálculo de enlace y si es público. Sí, pues es una herramienta profesional con licenciamiento pago. Es la herramienta Padlos. En este caso manejamos la versión Padlos 6, que es una de las más actualizadas. Próximamente sé que va a salir el Padlos 7, pero todas estas herramientas son con uso pagando la licencia. Perfecto. Y ahí yo complemento en la página de SAF Técnica hay una herramienta mucho más simplificada para hacer un cálculo de enlace mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, lo pueden encontrar, nos pueden preguntar ya sea en los links para que les podamos presentar dónde está esta información. Tenemos otras preguntas. Eh, Juan nos pregunta, ¿siempre están condicionadas a la línea de vista entre antenas? Sí, sí, la respuesta es sí. Siempre los radios enlaces microondas en banda licenciada van a funcionar siempre y cuando la línea de vista sea completamente limpia y plena. Perfecto. Voy a pasar con tres preguntitas más. ¿Mm? Eh, José nos pregunta, ¿cuáles son los channel bandwidth para el Integra X? Sí, los anchos de canal que soporta el Integra X, bueno, los anchos de canal o los bandwidth se dividen en dos o en dos tipos de protocolos, los FCC y los ETSI. El Integra X soporta ambos y van desde 5 MHz hasta 112 gigahertz, perdón, megahertz en ETSI. Perfecto. Nos preguntan, los enlaces ejemplo de 8 GHz, ¿hay que esperar producción o ustedes los tienen en stock? Un estimado un estimado de costo y una solución de 2.2 disponible en 40 kilómetros. Sí, pues digamos el tema de costos va a ser muy relativo porque va a depender siempre el resultado del cálculo de enlace, qué antena se va a utilizar, ¿sí? Muchas veces el tema de la antena juega un papel muy determinante para poder hacer el costeo de la solución de un enlace. Ahora, el tema de la disponibilidad de los equipos, normalmente el proceso es cuando definimos una adquisición de una de nuestras soluciones, a partir de ese momento, más o menos tenemos unos tiempos de producción de entre 8 a 10 semanas. ¿Sí? ¿Esto con qué fin? O por qué estos tiempos? Porque el radio viene completamente fabricado o hecho a la medida. Tiene que tener un offset específico, que el offset, recuerden, es la diferencia o es la distancia, el distanciamiento que hay entre la frecuencia TX y RX. ¿Por qué TX y RX? Porque en este caso estamos hablando de una tecnología FDD, que es duplexación por división de frecuencia. Quiere decir que yo tengo una frecuencia de transmisión y una frecuencia de recepción. Entonces, cuando yo voy al ente regulador a que me licencie un canal,
él me asigna un par de frecuencias, un F1 y un F1', en este caso. Entonces, ese espaciamiento que hay entre esas dos frecuencias es específico y le denominamos offset normalmente. Y ese offset desde la fábrica tiene que venir ya eh, predefinido. Por eso los tiempos de largo, por eso los tiempos de fabricación pueden a veces ser un poco largos, 8 semanas a 10 semanas aproximadamente. Perfecto. Últimas dos. En un enlace de 12 GHz, ¿cuál es su mayor capacidad de distancia que han instalado alguna vez? ¿En un Aprox. enlace de qué, perdón? En 11 GHz. En 11 GHz, que sepa ahorita, pues bueno, me falla un poco la memoria que tengamos implementados exactamente, pero eso va a depender mucho de los resultados que queramos. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo me voy un poco más exigente en cuanto a los resultados de disponibilidad, el enlace puede ser fácilmente entre 30 a 40 kilómetros. Pero si, digamos, la comunicación no es una comunicación crítica, utilizando anchos de canal seguramente de 80 en la banda de 11. Podré llegar fácilmente a entre 2 o 3 gigas dependiendo la configuración. Si es el simple 2+0 SPIC o si hago la implementación de un 4+0 utilizando dos terminales en cada sitio y puedo estar hablando de unos 40, 50 kilómetros. Eso sí, va a depender ya el cálculo de enlace, con qué antena voy a trabajar. Porque si hay limitaciones de antena en los sitios, entonces ya tengo que empezar a restringir también la capacidad. Entonces, el dar una respuesta tan aleatoria es un poco difícil. Yo la verdad los invito es, si cada uno tiene un requerimiento puntual de uno de sus enlaces troncales, lo manejemos y lo veamos uno a uno, haciendo el cálculo de enlace para yo poderle definir exactamente cuál es la capacidad que va a alcanzar. Perfecto. Alguien más nos pregunta, ¿qué herramienta se usa para ver los valores mientras se alinea? Para hacer la alineación de un radio de enlaces. ¿Qué equipos utilizamos? Sí, pues la terminal de radio normalmente cuenta con un puerto que le denominamos RSSI, el cual tiene una salida de voltaje y la podemos medir. Normalmente los instaladores o los torreros que están en campo utilizan diferentes herramientas como lo es el multímetro. Algunos se acostumbran también a conectar un plug de audífonos y simplemente por la frecuencia de un pito lo logran hacer. Ahora bien, la herramienta que nosotros como SAF recomendamos siempre es el uso de un analizador de espectros, que es una herramienta completamente profesional que me va a permitir poder monitorear o verificar el pico más alto de esa portadora de las antenas que estoy alineando. Perfecto. Y veo que hay muchas más preguntas, pero se me alarga por el tiempo, entonces les los invito a que también esas preguntas que no hemos respondido, por favor enviarlas al correo que aparece en pantalla, saflatam@saftecnica.com. Pero para dar la última pregunta, ¿el software de programación de los radios es pago? No, los equipos de radio cuentan con una gestión vía WebGuide, vía Telnet, SSH, SNMP, etcétera. Pero la WebGuide me permite conectarme al equipo sin ningún tipo de pagos adicionales. Y cabe resaltar esto que me gusta siempre mencionar, y es que SAF Técnica se caracteriza por darle a sus soluciones ningún tipo de costo oculto. Quiere decir que cuando yo les hago una cotización o una propuesta comercial, siempre incluye absolutamente todo tipo de licenciamiento, ¿sí? Entonces no hay costos ocultos en cuanto, por ejemplo, el tema del uso de la gestión, el tema del uso de algún tipo de canalización o algún future como el ACM que mencionábamos anteriormente. Nuestros equipos van completamente con estas características incluidas desde un inicio.
Y bueno, no está de más invitarlos a que nos contacten terminando esta sesión, pues para realizar un estudio de viabilidad totalmente gratuito. Vamos a proyectar juntos cuántos gigabits podemos entregar en su próximo salto de red. ¿Listo? Y por mi lado, pues muchísimas gracias por su tiempo eh, y nada, estamos muy atentos a que nos contacten. Perfecto, Jonathan. Muchísimas gracias por tu tiempo. También a todos los asistentes, les agradezco mucho por las preguntas, todo. Los invito nuevamente a dejar, si tienen más consultas, inquietudes, escribirnos al teléfono o correo que aparece en pantalla. Y pues no olviden en suscribirse, ya que ahí pueden encontrar más contenido que ya hemos realizado en el pasado. Y de todas formas, este webinar, como otros anteriores, se encuentran ahí resubidos. Entonces, los invito y les agradezco mucho por su tiempo y disponibilidad el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.